Hechos capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, y donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Te pido, buen Padre, que cumpla el propósito por el cual tú la has traído, que puedas ministrar cada corazón en esta hora, Señor, que podamos comprender la necesidad que hay de esa transformación que solo tú puedes hacer en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, ilumínanos, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a compartir solamente tu mensaje, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hablando acerca de implementar cambios necesarios lo más pronto posible, Karen Lam dijo lo siguiente: 1 año más tarde desearás haber empezado hoy. ¿Cuáles son esos cambios que usted o yo sabemos que es necesario implementar? Tal vez son cambios que hay que realizar en nuestra vida personal. Quizás son cambios a nivel académico, a nivel profesional. Hay cambios que necesitamos hacer en nuestra familia. Quizás en nuestra empresa o en nuestro negocio sabemos que hay cosas que no están funcionando bien y es necesario tomar acción. Algunos de esos cambios quizás son a nivel organizacional o a nivel estructural y que posiblemente van a llevar tiempo. Quizás situaciones de nuestro comportamiento que quizás digamos: esto me va a costar un tiempo. Es posible que lleve un tiempo, pero como Karen bien lo reflexionaba, si esperamos más de aquí al próximo año, a esta fecha, lo que vamos a decir es cómo hubiera deseado comenzar esos cambios hace 1 año. Pero no solamente los cambios a nivel natural, sino más bien la pregunta que yo quiero hacerle es: ¿qué es lo que el Espíritu Santo ha estado diciéndole a usted y a mí que debemos cambiar? Hay cosas en su vida y en mi vida que quizás no están bien, que no le agradan al Señor. Alguien quizás ha postergado el cambio, ha postergado esas cosas en su vida porque ha dicho: no me ha pasado nada y he seguido viviendo en este estilo de vida 1 año más y 1 año más y no he visto las consecuencias de eso. Eso ha sido la misericordia del Señor. Pero usted y yo debemos estar conscientes que la paga del pecado es muerte, y tarde o temprano lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar. Si ahora nosotros estamos sembrando rebelión contra el Señor, estamos ignorando lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, tarde o temprano lo vamos a cosechar. Los cambios que el Espíritu Santo le está diciendo a usted, me está diciendo a mí que debemos hacer, esos hay que implementarlos hoy. No es mañana, no es al terminar este servicio, es en este momento. Usted debe tomar la decisión de esos cambios, hacerlos ahora. Por eso quiero hablar de este asunto. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar
el Espíritu Santo redarguye aquel corazón que ha decidido aceptarlo como su Señor. El Espíritu Santo le habla, el Espíritu Santo comienza a dirigirlo. Y hay personas quizás que están escuchando este mensaje que lo que necesitan cambiar es todo su corazón al entregárselo al Señor. Hay quienes han rechazado la voz del Espíritu Santo tanto tiempo, tal vez porque nunca lo han conocido. O quizás alguien escuchó el mensaje de Jesucristo, quizás desde niño, desde joven, pero ahora se ha apartado del Señor. Tal vez ha vivido de manera religiosa, pero realmente no está viviendo como el Señor le agrada. Hoy es el tiempo de cambiar. Porque si ahora estamos escuchando este mensaje, es porque ahora hay oportunidad, como la oportunidad que tuvo Saulo de Tarso para poder transformar su vida. Lo que dice en el versículo 1 de este pasaje es: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Quién era Saulo de Tarso? Fue el que más tarde se convirtió en el apóstol Pablo, en la persona que escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Y cómo es que hubo un cambio tan radical? Porque él se dio cuenta que era el momento de cambiar y aceptó ese encuentro y esa confrontación que el Señor le hizo. ¿Qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo con esto que nos está confrontando el Señor? Vamos a analizar de manera breve 3 fases que hubieron en la vida del apóstol Pablo, las cuales le permitieron tener esa transformación radical de ser alguien que no solo estaba respirando muerte para otros, sino que él mismo estaba, si queremos decirlo así, cavando su propia tumba, y no solo terrenal, sino su condenación espiritual y eterna. Y de manera breve vamos a ver la fase inicial, que es del reconocimiento, la segunda fase que va a ser del dolor, y la última fase que va a ser la del crecimiento o la acción. Veamos en primer lugar entonces la fase inicial para poder entrar en este proceso de transformación y de cambio. Esta es la fase del reconocimiento. El reconocimiento de la naturaleza perdida del ser humano. Esto quiere decir entonces que usted y yo debemos comprender que nuestra naturaleza humana es una naturaleza que está perdida y que está inclinada al pecado. Es decir entonces que aunque haya alguien que lejos de Cristo podría sentirse orgulloso de ser alguien aparentemente ético o aparentemente moral en alguna área de su vida, realmente eso es solo una apariencia en alguna área de su vida, porque puede ser muy moral o muy ético en algunas áreas, pero un corazón sin Cristo sigue siendo un corazón que está inclinado a la oscuridad y a las tinieblas. Él no está dominado por Cristo. Alguien que no ha entregado su vida a Jesús, aunque a usted se le presente como alguien que es responsable, que es ordenado, que es ético en ciertas áreas de la vida, no importa, su corazón sigue estando condenado y sigue estando sujeto no a Cristo, sino sujeto al pecado y sujeto a Satanás también. Por tanto, lo que vemos en la vida de Saulo, cuando él dice en el versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Lo que estamos viendo acá es el peligro que estaba viviendo la iglesia por la persona del apóstol Pablo. Él era un hombre de mucha influencia. El apóstol Pablo venía al sumo sacerdote, que era una autoridad, y él podía acercarse a estas autoridades y pedirle cartas que le daban permiso de ir y poder capturar o apresar a alguien solamente por el hecho de ser cristiano. ¿Quién era entonces el apóstol Pablo? ¿Cómo tenía esa autoridad? Es como que alguien tuviera la autoridad en estos tiempos de ir donde el fiscal general y decirle: deme una carta para que yo pueda llevar preso al que yo quiera. Mira el nivel de autoridad que tenía y de influencia que tenía este hombre. Pero lo más grave es que no lo acompañaban los soldados, o en este tiempo podríamos hablar de la policía que lo acompañara para capturar a quien él quisiera,
No eran personas que habían cometido un delito, eran personas inocentes. Eran personas que eran seguidores del Señor Jesucristo. Ese era el apóstol Pablo antes de su conversión. Sin embargo, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Él pensaba que era ético, porque el propósito que él tenía, él pensaba que era un buen propósito. E incluso aquellos que estaban cerca de él, quizás había muchos que lo admiraban. Quizás era un ejemplo para los fariseos. Para los religiosos tal vez podía ser un ejemplo. No importa si alguien es un ejemplo para el mundo. Lo importante es que tengamos no la gracia del mundo, que tengamos la gracia de Cristo. Que no le importe a usted lo que piensan los demás. Pero es que no voy a ser popular, hermano, si yo hago esto. No importa que no sea popular para el mundo. No le importe agradar al mundo, que le importe agradar a Jesús. Eso es lo importante para usted. Y jóvenes y niños, quiero decirles también, mire, no se deje presionar por sus compañeritos o compañeros de universidad que lo están presionando a hacer algo que usted sabe que está mal. Porque si usted ha aceptado a Cristo, el Espíritu Santo se lo va a decir. Y le va a decir, eso no está bien. Pero cuando vengan a presionarlo, a presionarla que haga cosas que no están bien, usted no les haga caso a ellos. Pero entonces ya no me van a tomar en cuenta cuando salgan a comer. Ay, déjelos que se vayan solos. Porque de aquí a unos años, quienes van a estar solos van a ser ellos, pero usted va a estar con Cristo, usted va a estar con la presencia del Señor y con el respaldo del Señor. En unos años, cuando vengan las consecuencias del pecado de esas personas, ahí ya nadie va a querer acompañarlos a ellos. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo siempre lo va a acompañar a usted. Si usted ahora acepta lo que el Señor quiere hacer con usted y esa voz del Señor en su vida. Alguien que no ha entregado su vida al Señor sabe lo que hay en su vida. Dice que lo que había en Saulo era que respiraba amenazas y muerte. ¿Qué significa que había amenazas en él? Estamos hablando de un corazón lleno de amargura. Alguien que no le ha entregado su vida a Jesús, su corazón también está lleno de amargura, está lleno de oscuridad. No hay luz en su corazón. Y quiero decirle esto, aunque aparente que lo hay, aunque aparente ser feliz, lejos de Cristo no podemos ser felices. Mire, hemos visto ejemplos hace algunos años, un actor famosísimo, películas que quizás muchos de nosotros vimos. Él se caracterizaba por ser tan carismático, ganaba premios sus películas y finalmente lo encontraron muerto porque se había suicidado. Tenía todo el dinero que podía querer. Parecía ser feliz, hablaba mucho de la felicidad, pero sin Cristo no es posible ser feliz. No es posible. Cuando hablamos que él estaba respirando amenazas, significa la amargura que había en el corazón de Saulo. Un corazón amargado está acompañado de ira, de enojo, de resentimiento, de falta de perdón. Pero también tenemos que reconocer que nuestra naturaleza humana no solo está inclinada a todas estas emociones de amargura, sino que está inclinada también a la destrucción. Porque dice que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. En primer lugar, un corazón que no se ha entregado al Señor, su naturaleza humana está inclinada a destruir a otros, como lo hacía Saulo. Él lo que quería era la muerte de los discípulos del Señor. Quería la destrucción para otros, llevarlos presos, destruir su vida, sus familias, exterminarlos. Pregunta, ¿hemos nosotros llenado nuestro corazón de amargura? ¿Hemos nosotros permitido que estos deseos de destrucción puedan llegar a nuestro corazón? Pero no se queda hasta ahí. La naturaleza humana lo va a llevar a intentar destruir a otros, pero también a destruirse a sí mismo. Cuando llenamos nuestro corazón de la maldad, realmente quien se está destruyendo, sí, está destruyendo a otros. Está destruyendo su familia, sí, va a terminar destruyendo su familia, destruyendo a sus hijos también, pero también va a terminar destruyéndose a usted mismo. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es destruirnos.
Y alguien que no acepta la transformación, el cambio que el Señor quiere hacer en su vida, lo que está haciendo es dejándole el gobierno a Satanás de su vida, de su familia, de su negocio. El propósito de Saulo era detener el avance del evangelio, aunque él pensaba que estaba haciendo bien. Lo que realmente estaba haciendo era peleando contra el Señor. Y nadie que pelea contra el Señor va a ganar. El que pelea contra el Señor va a terminar perdiendo, porque Cristo siempre gana. Y es el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, refiriéndose al evangelio, los trajese presos a Jerusalén. ¿Por qué iba a Damasco Saulo? Bueno, por la posición estratégica que tenía para sus planes de detener el avance del evangelio. Geográficamente tenía muchas ventajas. Estaba como a unos 240 kilómetros al noreste de Jerusalén, más o menos a la mitad entre el camino de Jerusalén y Tarso. Tarso era la ciudad de Saulo, por eso era llamado Saulo de Tarso. Pero lo que sucedía en este tramo entre Jerusalén y Tarso y otras ciudades es que lo ponía en una posición geográfica estratégica a nivel comercial. Es decir, entonces, que era el centro de muchas negociaciones, circulaban muchos negocios entre Damasco y Siria y otras ciudades como Mesopotamia, Anatolia, Persia, Arabia y otras ciudades clave en los tiempos bíblicos. ¿Qué es lo que estaba pensando hacer el apóstol Pablo entonces? Lo que quería era capturar a aquellos creyentes que estaban en Damasco, capturar a los que iban de paso, pero también obstaculizar cualquier cadena de suministro o de fuente de ingresos que los creyentes podían tener en Damasco. Era un plan estratégico bien elaborado. Claro, solo podía venir de Satanás un plan así de malvado y de bien elaborado. De hecho, la misma vida del apóstol Pablo, antes de convertirse en el apóstol, parecía que había sido una obra maestra de Satanás. Eso es lo que Satanás quizás pensaba, porque era alguien que se estaba oponiendo al evangelio. Conocía bien la cultura griega, pero conocía también la cultura judía. Dominaba el idioma global que se manejaba, que era el griego, pero también dominaba los idiomas de los hebreos. Era alguien que no solamente había tenido éxitos a nivel religioso, que había sido instruido a los pies de Gamaliel, que dice la Biblia que él aventajaba incluso a sus contemporáneos. ¿Qué significa eso? Que si en la universidad alguien se sacaba buenas notas, era Saulo. Si alguien se iba a graduar magna cum laude, era Saulo. Pero no solo eso, no solo había tenido éxitos a nivel religioso y académico, no solo eso, sino también en el ámbito laboral y profesional. Dice la Biblia que él sabía hacer tiendas y que hubo una época de su vida en que se asociaba a hacer tiendas. ¿Qué significa eso? Que él había tenido éxitos incluso a nivel laboral o empresarial. Cuando hablamos de hacer tiendas, está hablando que tenía en alguna época de su vida quizás un negocio de construcción, porque eran las casas de ese tiempo. Imagínense una persona con ese currículo y que está en contra del avance del evangelio. Y muchos de los otros discípulos y apóstoles tenían incluso su nivel académico limitado. Muchos eran pescadores y se sorprendían cómo hablaban de esa manera si no tenían un nivel académico tan alto. Es decir, que quizás Satanás lo que estaba pensando: esta es mi obra maestra, que va a ir en contra del avance del evangelio. Bueno, lo que no sabía Satanás es que Dios tenía un plan aún más maestro que el de él. Es ese que pensaba que era un instrumento de Satanás. Lo que el Señor hizo fue que transformó ese instrumento del diablo en ese momento y lo convirtió en un instrumento de Dios. Lo convirtió en lo que conocemos como el apóstol Pablo. ¿Cuál es la condición en su vida y en mi vida? Que ahora parece que es un Saulo de Tarso. Ahora lo que Jesús quiere hacer es transformarlo y convertirlo en un discípulo de Jesucristo. Aquello que parecía que no podía ser utilizado, ahora Cristo quiere hacerlo a usted y a mí
un instrumento útil en las manos del Señor. Y un día, ¿sabe lo que va a decir el Señor de usted y de mí? Aunque otros quizás no tenían confianza en nosotros, quizás, no importa que otros no tengan confianza. Usted deje que Cristo haga lo que Él quiere hacer en su vida y en mi vida. Y un día el Señor lo que va a decir es: ven, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo importante para usted y para mí. Esta naturaleza pecaminosa está inclinada al pecado. En cierta ocasión, un hombre estaba cargando un saco lleno de papas, lo estaba llevando en su espalda, y llegó otra persona que era incrédula, que este hombre había tratado de evangelizarla, y le dijo: tengo una duda, ¿cómo puedo saber cuando soy salvo? Entonces este hombre que iba con este saco lo dejó caer al suelo y le preguntó al incrédulo: ¿cómo sé que ya no llevo el saco en mis hombros y lo dejé caer hacia atrás? Bueno, el incrédulo le respondió que pues ya no sentía el peso sobre sus hombros. Cuando usted le entregue su vida a Cristo, usted ya no va a sentir el peso de sus pecados sobre sus hombros. Aquellos que ahora decidan aceptar la transformación, el cambio que Cristo quiere hacer, ahora ese peso de pecado que está en su espalda, que no lo deja ni dormir, no lo deja ni salir de la depresión, de la tristeza, de la desesperación, ¿sabe quién se va a llevar esas cargas? Jesucristo se las va a quitar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora es el momento que aquellos que están con esa carga de pecado puedan ser libres de ese peso. Pero la segunda fase en este proceso de transformación en la vida del apóstol Pablo está en el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La segunda fase en esta transformación la hemos llamado la fase de inflexión, o también llamada la fase del dolor. Es decir, el encuentro con Cristo que nos lleva al dolor por fallarle. El apóstol Pablo quizás pensaba que todo lo estaba haciendo bien, pero cuando él se encuentra ahora reflejado, pasando una radiografía, no ante los ojos de sus colegas, no ante los ojos de él mismo, sino ante la luz y el resplandor de Cristo, él pudo ver el pecado y la maldad que había en su corazón. Este resplandor del cielo que vino sobre la vida de Pablo transformó su vida y no pudo ser igual. ¿Sabe? El camino que lleva el hombre en nuestra naturaleza es hacia la destrucción. Hay muchos que creen que están haciendo las cosas bien, pero ahora el Espíritu Santo les está trayendo a su mente aquellas cosas que no están bien. A través de la palabra, eso que está llegando a su mente en este momento no es su imaginación, es el Espíritu Santo que le está recordando esas cosas que no están bien en su vida o en mi vida y que es necesario cambiarlas. Dice Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque el camino del hombre es torcido para el Señor. Pero cuando vino esa luz sobre el apóstol Pablo, también esa misma luz está llegando a su mente, a la mía, a través de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sabe quién está haciendo una radiografía de su vida y mi vida en este momento? Es la palabra del Señor. Es la palabra que nos está diciendo: es tiempo de cambiar esas cosas que no están bien. En el proceso habrá dolor, sí, habrá dolor, pero es un dolor transformador. Es un dolor que lo va a llevar al crecimiento. Es un dolor que le va a ayudar a quitar la escoria que no funciona en nuestra vida, para que podamos crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. ¿Sabe dónde lo quiere llevar Cristo? A que usted llegue a la estatura
de excelencia que tiene el Señor, no a la estatura que el mundo establece. Mire, la unidad de medida del mundo no sirve, la que sirve es la de Jesucristo. Por eso, a través de esa luz, el apóstol Pablo fue transformado, pero tuvo que enfrentar un momento de dolor también. Dice en el versículo 4, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora él se estaba dando cuenta que en lugar de hacer las cosas bien, éticas, quizás como él pensaba, correctas para su religión, estaba haciendo todo al revés. ¿Cuántas personas hay ahora que el Espíritu Santo les está diciendo lo mismo? Tú crees que estabas haciendo las cosas, pero lo estás haciendo al revés de mi voluntad. ¿Qué es lo que dice mi palabra? La palabra es la luz que va a iluminar nuestro camino. Por eso en el versículo 5, Pablo, al caer en tierra en este momento de confrontación, de dolor, porque se dio cuenta que no estaba haciendo las cosas bien, que le estaba fallando al Señor, él le dice: ¿quién eres, Señor? Pero el término que utiliza aquí el apóstol Pablo, al utilizar Señor, este es un término griego que tenía un gran significado en los tiempos bíblicos. Está utilizando la palabra kurios. La palabra kurios lo que significa es la máxima autoridad, incluso aquel que merece adoración. Ese era el kurios. Por eso el emperador romano en los tiempos bíblicos estableció que utilizaran ese término ahora solamente para llamarlo a él, al emperador, porque el emperador se creía un dios y el emperador quería adoración para sí mismo. Y el que no lo hiciera era pena de muerte también para los creyentes. Por eso cuando el apóstol Pablo dice en este pasaje, después de ver esa luz tremenda y de escuchar esa voz que le decía: ¿por qué me persigues? Él está diciendo: tú eres el verdadero Señor. Quien me está hablando es el verdadero Señor, no es el emperador, no es la religión, no es la forma de vida que yo llevaba, eres tú. Y él le dice: yo soy Jesús. Él no le dijo yo era o yo voy a ser. Él le dijo yo soy. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor existe en un presente continuo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y así como transformó al apóstol Pablo de ser Saulo el perseguidor a ser ese apóstol que le sirvió tanto al Señor, ahora Cristo quiere transformar su vida y mi vida también. Pero vamos a enfrentar la fase del dolor también, en el cual debemos sentir dolor por haber ofendido a Cristo. En el versículo 5 le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta es una expresión que se volvió muy popular, que incluso en algunos contextos significaba algo en el ámbito agrícola también. Cuando los bueyes iban arando e iba la persona atrás dirigiéndolas con una vara que tenía una pieza metálica puntiaguda, con la cual iba dirigiendo los bueyes, y para que no se salieran del camino tenía que tocarlos, sin tratar de no dañarlos, solo tocarlos para que supieran que debían ir en el otro camino. Pero cuando estos bueyes se rebelaban en contra del que iba dirigiéndolos y tiraban patadas, le llamaban dar coces, en esos términos antiguos. Entonces ellos estaban tratando de darle coces, de rebelarse en contra del aguijón que estaba dirigiendo. El propósito no era dañarlos, era solo dirigirlos. Pero cuando ellos lanzaban esas patadas, ellos se lastimaban, porque eran ellos los que se incrustaban el aguijón, que no tenía ese propósito, era solo para dirigirlos. Cuando usted y yo nos rebelamos contra Cristo y contra la transformación que Cristo quiere hacer, usted no le está haciendo un daño al Señor, tampoco le está haciendo un daño a otros. Quizás el mayor daño se lo está haciendo usted y me lo estoy haciendo yo. Por eso le dice el Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dejemos de darle patadas a la dirección del Señor. Mejor seamos dóciles y lleguemos a la última fase de este cambio,
a la cual hemos llamado la fase de crecimiento. La fase de crecimiento es también la fase de acción. En la primera fase debemos reconocer nuestra naturaleza perdida, reconocer que necesitamos un Señor y una transformación. En la segunda fase es la fase del dolor. Es un punto de inflexión en el cual debemos sentir dolor, es decir, nuestras emociones involucradas. Sentir dolor, pero porque ofendimos a Cristo. Pero la última fase, que es la que nos va a dar el crecimiento, es la fase de la acción. Aquí está involucrada su voluntad. En la primera fase está involucrado su intelecto, en la segunda fase sus emociones y en la tercera fase su voluntad y la mía también. La transformación que nos lleva a tomar acción hacia la nueva naturaleza. Vea lo que dice el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La fase del crecimiento de la acción consiste en que usted deje de hacerse la pregunta: ¿qué es lo que yo quiero hacer para mi vida? ¿Qué es lo que me va a llevar al éxito a mi vida? ¿Qué es lo que yo voy a lograr para satisfacer mi vida? Y comenzar a preguntarle al Señor mejor: ¿qué quieres que yo haga para ti, Señor? Esto implica entonces la renuncia a nuestro propio ego. Cuando usted quiere llegar a la fase de crecimiento, quiere comenzar a crecer de verdad, quiere tomar acciones espirituales, lo que usted debe hacer es dejar de pensar en lo que yo quiero y comenzar a pensar en lo que Cristo quiere. Digámosle: Señor, ¿qué es lo que quieres tú que yo haga con mi vida? Y lo que va a pasar es que el Señor nos va a responder lo que le dijo a Pablo también: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo que usted y yo debemos hacer ahora para completar este proceso de transformación que Cristo quiere es: levántese. No se quede ahí. Levántese ahora. No lo haga mañana. Ahora tome la decisión de levantarse. Hermano, pero salir de esa situación me va a doler. Me va a doler renunciar a esa relación ilícita en la que estoy. Pero le van a doler más las consecuencias del pecado y el infierno también. Me va a doler renunciar a esos beneficios económicos de ese negocio que ofende a Cristo, pero le va a doler más terminar en la cárcel por haber cometido actos ilegales y terminar en el infierno también. Hermano, pero me va a doler levantarme de esta situación en la que me involucré por rebelarme contra ti, pero le van a doler más las consecuencias del pecado. Ahora Cristo le está diciendo: levántese. Hermano, pero si suelto esto que me da cierta seguridad, ¿qué va a pasar en el futuro? No se preocupe, después el Señor le va a decir lo que debe hacer. Algunos quieren saber ya qué va a pasar en el futuro. No, a veces hay que dar pasos de fe. Y para ver una transformación de Cristo en su vida, usted va a tener que dar pasos de fe. Créale lo que dice la palabra. Si dice que nos levantemos por fe, hágalo. Aunque duela, pero si sabe que está ofendiendo a Cristo con eso, levántese de ahí y haga lo que Cristo quiere. ¿Y qué voy a hacer después? Cristo se lo va a decir en su momento. Lo que tiene que hacer es cambiar usted ahora, y Cristo va a hacer los demás cambios que usted y yo no podemos hacer. Le pregunto ahora: ¿qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo que debe cambiar? ¿Qué es lo que le está diciendo a usted y me está diciendo a mí? Cámbialo ahora. No al terminar el servicio, ahora tome la decisión y cámbielo ya. Oremos al Señor. Buen Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llamas a una transformación, Señor. Porque los pensamientos que tú tienes para nosotros son de bien, Señor. No son de mal.
Y esa transformación que quieres hacer en esa vida ahora es porque quieres llevarla de gloria en gloria. Alguien ha estado viviendo de fracaso en fracaso. Alguien ha estado viviendo de fracaso emocional en fracaso emocional. Hay alguien que ha estado viviendo de tristeza en tristeza. Ahora Cristo quiere decirle: levántate por la fe. Levántate ahora, pon la confianza en Cristo. Pero hermano, ¿qué voy a hacer después? No se preocupe, Cristo le va a dirigir, porque dice la palabra que Él honra a los que le honran. Y si ahora usted decide honrarle, no importa el proceso en el que esté, Cristo va a honrarle a usted también. Si usted es esa persona que ahora está escuchando esta palabra y el Espíritu Santo ya le dijo que debe cambiar eso, el Espíritu Santo ya se lo dijo, ya lo puso en su mente, ya se lo dijo: cámbialo. Si quieres que te bendiga, cámbialo. Pero me va a doler, no importa, cámbialo. Yo te quiero hacer crecer. Si usted es esa persona, y quizás lo que necesita hacer algunos es aceptar a Cristo, otros es reconciliarse con el Señor porque han vivido en rebelión contra Él. Usted es esa persona. Haga esta oración ahora. Ahora es tiempo de cambiar, no mañana, no, ahora, antes que vengan las consecuencias, antes que venga la prisión, la enfermedad, las consecuencias de su pecado. Ahora, dígale al Señor: buen Padre, te pido perdón, me arrepiento porque he vivido a mi manera. Pero ahora, Señor, te quiero pedir que hagas tú lo que quieras conmigo. Me arrepiento, Señor. Reconozco que tú eres Dios. No soy yo, Dios, eres tú. Moriste y resucitaste. Entra ahora en mi corazón. Cámbiame, transfórmame y hazme un nuevo ser, Señor. Ayúdame a salir de aquí porque no puedo solo. Cristo Jesús. Quiero orar ahora por usted, Señor amado. Bendice a esta persona. Esta persona que ahora tú le has hablado. Si es usted, pero ahora Cristo lo va a transformar. No sabe cómo. No se preocupe, Cristo sí sabe cómo lo va a hacer. Gracias, Señor, por esta vida. Bendíceles, ministrales. Y quiero orar por la iglesia, pero antes, aquellos que han aceptado a Cristo, se han reconciliado. Mientras todos oramos, ahí donde usted está, solo levante su mano mientras todos oramos, para poder verle, y luego un servidor se acercará donde usted está, para poder darle un presente de la iglesia y guiarlo. Levante su mano ahí donde está si usted ha aceptado a Cristo. Y escríbanos a la iglesia si alguien ha visto esta palabra a través de los medios. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están acá presentes, esos cambios que hay que implementar, Señor. Ahora, Señor, haga esa transformación y que podamos seguir el camino, no de lo que el mundo desea, sino para llegar a la estatura del varón perfecto que es usted, Jesucristo. Bendiga a mis hermanos, Señor, porque aunque el camino para el hombre parezca derecho, su final es de muerte, pero usted vino para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, buen Señor. Lleve con bien a mis hermanos, que su presencia siga ministrándoles, sígales hablando en su vehículo, en su oficina, en su trabajo, Señor. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer
que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.